información de la capital, y es que el consejero del Instituto Electoral de la Ciudad de México, Ernesto Ramos Mega, denunció la falsificación de su firma, la cual fue utilizada para enviar archivos al Tribunal Electoral de la Ciudad de México. Por este motivo solicitó su separación de la Comisión de Quejas del ISM, toda vez que perdió la confianza en la Secretaría Técnica, área a la que se responsabiliza de este grave asunto. Más adelante platicaremos con el consejero Ramos para que nos explique lo que sucedió. Por cierto, el caso de firmas falsas en la Comisión de Quejas del Instituto Electoral Capitalino derivó en la renuncia de Jesús René Quiñones Ceballos, quien se desempeñaba como secretario técnico de la Comisión de Quejas y director ejecutivo de Asociaciones Políticas y Fiscalización. A él se le ha señalado por enviar un acuerdo al Tribunal Electoral con firmas falsas de 3 consejeros, entre ellas la de Ernesto Ramos. Tras esta renuncia, 4 funcionarios más dejaron el cargo. Se trata del que fuera director de quejas, Alan Barrera Lomelí, la subdirectora de procedimientos sancionadores, Mónica Vianey García Flores, el jefe de departamento de trámite y sustanciación, Aldo Pinto Rangel, y la asistente administrativa, Laura Montes Torre. En otro tema, la senadora panista Xóchitl Gálvez aseguró que Morena y sus partidos aliados buscan agandallarse curules en la asignación de espacios de representación proporcional en la próxima legislatura de la Cámara de Diputados, pues argumentó que los partidos de la coalición Sigamos Haciendo Historia obtuvieron el 54% de los votos en la elección federal pasada y pretenden hacerse del 75% de los espacios en el Poder Legislativo. Por ello, llamó a la población en general a realizar un juicio ciudadano para evitar esta asignación, que dicho sea de paso, es perfectamente legal, está amparada en la Constitución y sobre todo fue respaldada por el pueblo de México en las urnas. Con esto, un voto que ellos obtuvieron valdría más que un voto obtenido por la oposición. Imagínate, de aprobarse esta sobrerepresentación, Morena y sus aliados podrían cambiar la Constitución a su antojo. No lo podemos permitir. Por eso te invito que de confirmarse este atraco, en las siguientes 48 horas presentemos juntos un juicio ciudadano. ¿Qué es? Es un recurso ciudadano que cada uno de nosotros podemos presentar ante el Tribunal Electoral. En respuesta, la virtual presidenta electa, la doctora Claudia Sheinbaum, recordó que ganó las elecciones del pasado 2 de junio con casi 36 millones de votos y con más de 30 puntos porcentuales por encima de la ex candidata de la coalición del PRI, PAN y PRD, Xóchitl Gálvez, por lo que señaló que el pueblo de México manifestó claramente su mandato para que continúe la Cuarta Transformación. Asimismo, mencionó que será en los próximos días cuando el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ratifique su triunfo, así como la asignación de curules de mayoría relativa y de representación proporcional por partido político en el Congreso de la Unión. Y reiteró que el arrollador triunfo de la 4T en las urnas debe respetarse como en su momento ocurrió con los partidos de la oposición. En los últimos años se han seguido las mismas reglas que están establecidas en la Constitución y en las leyes electorales. Eso es lo que dijo el pueblo de México, el número de votos que le corresponden a cada partido político. Pero recientemente la oposición ha dicho ahora que hay una sobrerepresentación de los partidos de nuestra coalición, de Morena, del PT y del Verde. Esto es completamente falso. Lo único que tiene que hacer el tribunal es hacer lo mismo que se ha seguido en las últimas elecciones y asignar los diputados y diputadas que le corresponden a cada partido político. Y este martes continuaron las reuniones de la virtual presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, con las y los gobernadores del país. Hoy tocó el turno de los estados del noreste conformados por Aguascalientes, Coahuila, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas. El objetivo fue dialogar sobre los proyectos de infraestructura a desarrollar en cada entidad, entre los cuales destacan proyectos hídricos y de movilidad. Para ello, informó, se dará prioridad al desarrollo de grandes proyectos para mejorar la distribución y el aprovechamiento del agua, así como de obras carreteras. Podamos trabajar conjuntamente, ya podemos definir
para el 2025 cuáles son las obras para cada entidad de la República. Lo que sí es que por lo menos va a haber una obra prioritaria para cada uno de los estados de la República y para la Ciudad de México. Y nos interesa mucho el tema del agua, que también les interesa mucho a los gobernadores aquí presentes. En otro tema, le informo que el Gobierno de México solicitó al Gobierno de Ecuador el salvoconducto a favor de Jorge Gras Espinel, ex vicepresidente de Ecuador, con el fin de que sea entregado y trasladado a un tercer país. Y mientras eso ocurre, el gobierno mexicano también solicitó que se tomen las medidas humanitarias necesarias para que Gras Espinel sea excarcelado y custodiado en un lugar seguro, pues argumentó su estado de salud es delicado. Sobre este tema se refirió esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien criticó a la Corte Internacional de Justicia por aún no resolver la demanda de México en contra de Ecuador por haber invadido su embajada en Quito y detener ilegalmente a Jorge Gras. Nosotros estamos en la mejor disposición de recibirlo. Es parte de nuestra tradición en materia de política exterior. Es muy lamentable que todavía la Corte de Justicia Internacional no resuelva. Son de estos organismos de la ONU que deben de renovarse. Respecto a la reciente detención de Ismael El Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López, una orden del juez Brian Cogan, quien por cierto fue el encargado del juicio contra Genaro García Luna y también contra el Chapo Guzmán, reveló que El Mayo Zambada será trasladado de El Paso, Texas, a Brooklyn, Nueva York, en donde será juzgado por los delitos de lavado de dinero, narcotráfico y distribución de fentanilo hacia los Estados Unidos. A propósito, hoy en la mañana, la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, dio a conocer que 2 de los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, cofundador del Cártel de Sinaloa, negociaron y acordaron que uno de ellos, Joaquín Guzmán López, se entregara a las autoridades estadounidenses para de esta forma beneficiar legalmente al otro, Ovidio Guzmán López, quien actualmente se encuentra preso en ese país. Sin embargo, la funcionaria federal descartó que se tenga más información y claridad sobre cómo ocurrió la detención del también líder del Cártel de Sinaloa, Ismael El Mayo Zambada. Se espera que este fin de semana las autoridades estadounidenses entreguen un reporte completo sobre la captura del narcotraficante. Fueron capturados en Estados Unidos sin la intervención de México. A nosotros nos importa mucho recalcar esa parte. Decir en qué sí participamos y en qué no. No queremos tampoco tanta información, sino lo relativo a la llegada del vuelo, a la llegada de esta entrega o captura, pero de manera oficial. Eso es lo que queremos. En otra información, este martes entró en vigor el nuevo programa de montos y plazos flexibles del Infonavit, con lo que los trabajadores decidirán desde el inicio a cuánto tiempo quieren pagar su hipoteca, el cual puede ir de 1 a 30 años para compra y construcción. Este nuevo programa permitirá también que el trabajador decida si utiliza el monto total o solo una parte de su crédito. Y como parte del nuevo esquema, las mensualidades del crédito se basarán en la capacidad del trabajador. El pago mensual podrá ser del 20% del salario cuando éste sea menor a un salario mínimo y del 30% cuando sea mayor a un salario mínimo. Entonces, esto es muy importante para nosotros, haber hecho esta flexibilización completa del monto y plazo del crédito, porque verdaderamente el trabajador se vuelve dueño de su crédito. O sea, él es el que tiene que tener todos los elementos para elegir cómo quiere pagar su crédito. Y esto es un avance hacia esa dirección.